Buenos días, Wits, o buenas tardes, o buenas noches, según sea el caso donde estés. Estoy agradecido de que hayas elegido pasar este tiempo conmigo, aunque sospecho que algunos de ustedes pueden estar preguntándose si tomaron la decisión correcta. Vamos a hablar de algo que suena bastante místico y francamente un poco peligroso: escuchar la voz de Dios. Ahora, antes de que la mitad de ustedes cierre esto y se vaya a algo más sensato, déjenme asegurarles que no voy a sugerir nada extravagante. No les voy a decir que se sienten en habitaciones oscuras esperando visiones, ni que interpreten cada pensamiento fugaz como un telegrama divino. Pero sí voy a sugerir algo que puede ser igualmente incómodo, que la mayoría de nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cómo distinguir entre nuestros propios pensamientos y la voz de Dios, y que esta ignorancia nos está causando muchos problemas. Oramos por guía y luego nos preguntamos por qué nunca parece llegar. O peor, creemos que la hemos recibido, seguimos lo que estamos seguros que es dirección divina, y terminamos haciendo un desastre espectacular de las cosas. Luego nos quedamos preguntándonos si Dios se estaba burlando de nosotros o si simplemente marcamos el número equivocado, por así decirlo. El título de la charla de hoy es El secreto para discernir entre tus pensamientos y la voz de Dios, y confesaré de inmediato que llamarlo un secreto es un poco de espectáculo. No hay ningún secreto, en realidad, ningún conocimiento oculto encerrado en una bóveda en alguna parte, pero hay cosas que hemos olvidado o nunca aprendimos, o nos ha dado demasiada vergüenza preguntar, y son estas cosas las que necesitamos recuperar si vamos a darle sentido a la vida cristiana, la cual depende bastante de que podamos recibir guía de alguien a quien no podemos ver ni tocar. Así que comencemos donde debemos comenzar, admitiendo que estamos bastante confundidos en todo este asunto. El embrollo moderno. Hoy quiero hablarles sobre algo que se ha convertido, creo, en uno de los problemas más desconcertantes que enfrenta el cristiano ordinario. Este asunto de saber si un pensamiento que aparece en la cabeza de uno un martes por la mañana es una invención propia, un poco de desayuno mal digerido que actúa en la imaginación, o la verdadera voz del Todopoderoso. Ahora, podrías pensar que este es un problema extraño de tener. Seguramente, dices, si Dios le habla a un hombre, ese hombre lo sabe. Pero me temo que no es tan simple como eso, y el hecho mismo de que pensemos que debería serlo es parte de nuestra dificultad. Verás, los modernos hemos heredado una situación bastante desafortunada. Por un lado, se nos ha enseñado, con toda razón, que Dios es personal, que Él se preocupa por nosotros individualmente, que Él puede y se comunica con sus criaturas. Por otro lado, también hemos absorbido, a menudo sin saberlo, una tremenda sospecha hacia todo lo que no puede ser pesado, medido o sometido a un comité para su verificación. Queremos que Dios sea íntimo, pero estamos aterrorizados del entusiasmo. Queremos escuchar su voz, pero tenemos un miedo mortal de que nos consideren locos, o peor, de estar realmente locos. El resultado es una especie de parálisis. Nos quedamos esperando alguna señal inconfundible, una zarza ardiente quizás, o al menos un sueño bastante impresionante. Y cuando nada de eso llega, concluimos que o Dios ya no habla, o que solo le habla a otras personas. El tipo de personas que escriben libros sobre sus experiencias espirituales y hacen que el resto nos sintamos bastante inadecuados. Mientras tanto, todo tipo de nociones pululan en nuestras cabezas y no tenemos la más mínima idea de cuáles de ellas, si es que alguna, merecen nuestra atención. Ahora debo decir de inmediato que esta confusión no es enteramente culpa nuestra.
Las generaciones anteriores tenían sus propios problemas, por supuesto. A menudo eran demasiado crédulos, viendo la mano de la providencia en cada estornudo y dolor de estómago, pero al menos tenían un marco. Sabían, más o menos, qué tipo de cosa esperar. Pero nosotros hemos desmantelado ese marco sin poner nada funcional en su lugar. Se nos ha dicho que toda experiencia religiosa es meramente psicológica, que lo que nuestros antepasados llamaban la voz de Dios era realmente solo el superyo, o el condicionamiento social, o lo que sea. E incluso aquellos de nosotros que seguimos siendo cristianos, no podemos sacudirnos del todo esta sospecha. El ácido del escepticismo se nos ha metido en los huesos. La Iglesia moderna tampoco ha ayudado mucho, me temo. Hemos oscilado violentamente entre dos extremos. Algunos nos dicen que Dios habla constantemente, en cada noción fugaz y sentimiento cálido, hasta que el Todopoderoso suena como un tío locuaz que no deja de dar consejos en la cena de Navidad. Otros se han puesto tan nerviosos con la experiencia subjetiva que han reducido la comunicación divina a las palabras de las Escrituras únicamente, lo cual es cierto hasta cierto punto, pero deja al creyente ordinario preguntándose por qué Jesús se molestó en prometer al Espíritu Santo como guía si toda la guía terminó a finales del primer siglo. Lo que hemos perdido, creo, es el arte del discernimiento. Y es un arte, no una ciencia. No hay una pequeña máquina en la que puedas introducir un pensamiento y que te diga si es divino, demoníaco o meramente digestivo. Nuestros abuelos sabían esto. Entendían que aprender a reconocer la voz de Dios era un poco como aprender a reconocer el paso de un amigo en el pasillo. Toma tiempo, atención y cierta calidad de relación. Pero nosotros queremos atajos, queremos técnicas, queremos descargar la aplicación que lo resolverá todo por nosotros. La ironía es que en nuestra ansiedad por no ser engañados nos hemos hecho más vulnerables al engaño, no menos. Porque si te convences a ti mismo de que no puedes saber si Dios está hablando, entonces estás a merced de la voz que grite más fuerte en tu cabeza, y puedo asegurarte, rara vez es la voz divina la que grita. Dios parece especializarse en susurros, en empujoncitos, en lo que ese viejo profeta llamó una voz apacible y delicada. Son nuestros propios egos los que gritan, junto con nuestros miedos, nuestras ambiciones y todos los diversos demonios que han aprendido a imitar el acento del cielo. Parte de nuestro embrollo viene de expectativas confusas. Imaginamos que la voz de Dios debería sentirse de cierta manera, quizás cálida y reconfortante, como una manta en una noche fría, o quizás severa y autoritaria, como un director de escuela. Hemos leído a los místicos, o al menos los fragmentos que se citan en los libros populares, y esperamos algo místico. O hemos leído a los profetas, y esperamos algo profético. Pero la voz de Dios en tu vida puede no sentirse como más que una certeza tranquila, una sensación de que debes escribir esa carta, o no debes tomar ese trabajo, o debes hablar con ese extraño en el autobús, y porque no viene con truenos y relámpagos, la descartamos. Otra parte de nuestro embrollo es que hemos olvidado lo desordenadas que están nuestras mentes realmente. Pensamos en nosotros mismos como teniendo pensamientos, como si los pensamientos fueran cosas que producimos deliberadamente, como palabras de nuestra boca. Pero en realidad, nuestras cabezas son más como estaciones de tren, con trenes de pensamiento llegando constantemente desde varias direcciones. La memoria, la imaginación, la digestión, las noticias de la mañana, esa canción que no podemos sacarnos de la cabeza,
viejas conversaciones que se repiten, miedo sobre el futuro, sentimientos de culpa sobre el pasado. En esta cacofonía, Dios puede pronunciar una palabra, pero no estamos escuchando. Estamos demasiado ocupados, distraídos por todo el otro ruido. Lo que necesitamos, creo, es un retorno a una sabiduría más antigua, no del tipo supersticioso que veía presagios en todo, sino la sabiduría paciente y humilde que entendía que aprender a escuchar a Dios es un poco como aprender cualquier otra habilidad. Requiere práctica, fracaso, equivocarse, intentarlo de nuevo. Requiere que realmente sepamos a qué estamos escuchando, lo que significa saber algo sobre el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Requiere honestidad sobre nuestros propios corazones, lo que queremos, lo que tememos, de qué huimos. Y requiere comunidad, porque el individuo dejado completamente a sus propios recursos casi seguramente terminará siguiendo su propio eco y llamándolo la voz de Dios. Pero antes de que podamos practicar nada de esto, primero debemos admitir que estamos en un embrollo. Debemos dejar de fingir que todo es perfectamente obvio o que lo tenemos resuelto. El hombre que piensa que nunca confunde su propia voz con la de Dios es el hombre más propenso a estar engañado. El primer paso hacia la claridad es admitir la niebla, la naturaleza del habla divina. Ahora, habiendo admitido que estamos en un embrollo, debemos preguntarnos a qué estamos realmente escuchando. ¿Cómo suena el habla divina? Y aquí me temo que debo decepcionar a algunos de ustedes de inmediato, porque no creo que suene como mucho, o más bien no llega con el tipo de fanfarria que hemos llegado a esperar. La mayoría de nosotros tenemos una imagen en nuestras mentes de cómo Dios debería comunicarse. Viene, supongo, de esos pasajes bastante dramáticos en las Escrituras: Moisés y la zarza ardiente, Isaías y su visión en el templo, Saulo caído de su caballo en el camino a Damasco. Cosas espléndidas, todas, y perfectamente ciertas. Pero si estás esperando que ese tipo de cosas te sucedan antes de creer que Dios ha hablado, puede que esperes mucho tiempo. De hecho, puedes esperar para siempre, porque Dios parece reservar el enfoque teatral para ocasiones bastante especiales, y la mayoría de nosotros no somos Moisés, ni Isaías, ni Saulo. Lo que olvidamos es que incluso en las Escrituras, los momentos teatrales son la excepción, no la regla. Por cada zarza ardiente hay cientos de impulsos silenciosos, convicciones gentiles, pensamientos que surgen en la oración, decisiones que de alguna manera se sienten correctas incluso cuando no podemos explicar por qué. Piensa en el pobre José, comprometido con María. No aparecieron ángeles ante él al principio. El ángel vino en un sueño, lo cual es bastante menos impresionante que una visita personal, ¿no crees? E incluso entonces, el mensaje no era complicado. Era perfectamente simple. No temas tomar a María por esposa. Eso era todo. No hubo truenos ni terremoto, solo un sueño y una directriz. Considera la forma en que Jesús mismo habló a sus discípulos. Ciertamente, hubo momentos de transfiguración y milagro, pero la mayoría del tiempo Él simplemente hablaba con ellos. Caminaba por caminos polvorientos y respondía a sus preguntas y les contaba historias y corregía sus malentendidos. La voz divina sonaba, en su mayor parte, como la voz de un hombre, hablando arameo con acento galileo. Nada místico en el tono, verás. Lo que importaba era el contenido y la autoridad detrás de él. Esto es importante porque hemos desarrollado la curiosa idea de que la voz de Dios debería sentirse diferente a nuestros pensamientos ordinarios,
más santa, quizás, o más pacífica, o acompañada por alguna sensación especial. Y si bien es cierto que la comunicación de Dios a veces puede traer consigo una profunda sensación de paz o convicción, no debemos cometer el error de pensar que el sentimiento es el mensaje. El sentimiento es solo el sentimiento. Lo que importa es si el pensamiento es verdadero, si se alinea con el carácter de Dios, si lleva las marcas de la sabiduría divina. Me acuerdo de la forma en que leemos libros. Cuando lees una novela, escuchas las palabras en tu cabeza con tu propia voz mental, ¿verdad? No escuchas la voz real del autor. Probablemente nunca has conocido al autor. Sin embargo, estás recibiendo los pensamientos del autor, el significado del autor, a través del medio de tu propio habla interna. Algo similar sucede, creo, con la comunicación divina. Dios te habla en pensamientos que surgen en tu mente, a menudo en tu propia voz mental, usando tu propio vocabulario. El pensamiento es suyo, pero el empaque es tuyo. Esto hace que todo el asunto sea mucho más complicado, por supuesto. Si la voz de Dios toma prestado el mobiliario mental propio, ¿cómo saber cuándo es Él y cuándo somos solo nosotros, hablando con nosotros mismos? Bueno, esa es precisamente la pregunta que estamos tratando de responder, ¿no? Pero mi punto aquí es simplemente que debemos abandonar la noción de que la voz de Dios se anunciará con credenciales sobrenaturales obvias. No se sentirá como si alguien más estuviera hablando en tu cabeza. Eso sería bastante alarmante en realidad, y más sugerente de problemas psiquiátricos que de revelación divina. Lo que sí tendrá el habla divina, sin embargo, es una cierta calidad. Es difícil de describir, y no estoy seguro de poder hacerle justicia, pero lo intentaré. Cuando Dios habla, con lo cual me refiero a cuando un pensamiento realmente se origina en Él, y no en nuestros propios deseos o miedos, tiende a tener un peso, una solidez. No revolotea como lo hacen nuestros pensamientos ansiosos, cambiando cada pocos minutos a medida que nuestro estado de ánimo cambia. Se queda allí, silenciosamente persistente, no molestando exactamente, pero tampoco yéndose. Otra cualidad que tiene es una especie de alteridad, no en el tono, como he dicho, sino en la perspectiva. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, nos dice la Escritura, y cuando Él habla, a menudo hay una ligera sensación de sorpresa, de ver las cosas desde un ángulo que no habíamos considerado. Nuestros propios pensamientos tienden a correr en surcos bien gastados. Las mismas preocupaciones, las mismas excusas, las mismas justificaciones. Pero un pensamiento de Dios puede cortar a través de esos surcos, sugiriendo algo que no habríamos pensado por nosotros mismos o no habríamos querido pensar. También hay, muy a menudo, una especificidad en la guía divina que carecen nuestros propios sentimientos espirituales vagos. Nuestros pensamientos tienden a lo general. Debería ser una mejor persona. Debería orar más. Pero Dios, cuando habla, tiende a ser bastante más particular. Visita a la señora Henderson el martes. Da esa cantidad a esa causa. Di esta cosa específica a esa persona específica. Es la diferencia entre un sentido general de que uno debería ser amable y una instrucción específica para ayudar a un individuo particular. También debemos entender que el habla de Dios no siempre es proposicional. Él no siempre habla en oraciones, por así decirlo. A veces se comunica a través de las circunstancias, a través de las palabras de las Escrituras que saltan de la página, a través de algo que dice otra persona, a través de una puerta que se abre o se cierra, a través de lo que los escritores más antiguos
llamaban arreglo providencial. Cometemos un error si pensamos que la comunicación divina siempre debe ser verbal, incluso mentalmente verbal. Dios puede hablar a través de eventos tan claramente como a través de pensamientos. Pero, y esto es crucial, solo porque Dios pueda hablar a través de las circunstancias no significa que cada circunstancia sea un mensaje divino. Aquí es donde la gente se equivoca gravemente, leyendo significado cósmico en cada espacio de estacionamiento que encuentran o en cada episodio de indigestión. Debemos resistir el impulso de convertir la vida cristiana en una especie de búsqueda del tesoro supersticiosa, con mensajes secretos ocultos en cada coincidencia. Dios no está jugando con nosotros. Cuando Él guía a través de las circunstancias, usualmente hay una claridad en ello, una sensación de puertas que se abren de una manera que parece intencional en lugar de aleatoria. La naturaleza del habla divina, entonces, es que es más simple y más sutil de lo que esperamos. Más simple porque no requiere experiencias místicas o fenómenos sobrenaturales. Más sutil porque requiere que aprendamos a distinguir entre diferentes tipos de pensamientos en nuestras propias mentes. Una habilidad que hemos perdido en gran medida. Dios habla, creo, mucho más a menudo de lo que nos damos cuenta. El problema no es que Él esté en silencio. El problema es que no sabemos cómo escuchar y no estamos del todo seguros de qué estamos escuchando. Ahora hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿no? Hemos hablado sobre el embrollo moderno en el que nos encontramos, esta parálisis que viene de querer escuchar a Dios, pero tener miedo de equivocarnos. Hemos discutido la naturaleza del habla divina misma, despojándonos de las expectativas teatrales y reconociendo que Dios más a menudo habla en susurros, en certezas tranquilas, en pensamientos que surgen con un peso y alteridad peculiar. Lo que espero que empieces a ver es que discernir la voz de Dios no se trata de adquirir alguna habilidad mística o esperar fuegos artificiales sobrenaturales. Se trata de recuperar una habilidad antigua que la Iglesia conocía bien, el arte del discernimiento espiritual. Se trata de aprender a reconocer la diferencia entre la voz que nos hace más pequeños para que otros sean más grandes, y la voz que infla nuestro ego mientras finge ser piadosa. Se trata de notar qué pensamientos persisten con autoridad tranquila y cuáles simplemente gritan con ansiedad. Se trata de verificar nuestras impresiones contra las Escrituras, contra el fruto que producen, contra la sabiduría de la comunidad. Sobre todo, se trata de relación. Aprendes a reconocer la voz de un amigo pasando tiempo con ese amigo. Aprendes a reconocer la voz de Dios pasando tiempo con Dios, en oración, en las Escrituras, en adoración, en servicio. No hay atajos aquí, ni técnicas que hagan el trabajo por ti. Pero hay un camino a seguir, y comienza con humildad. Comienza admitiendo que hemos estado bastante perdidos y que necesitamos aprender de nuevo lo que nuestros antepasados espirituales sabían. La buena noticia, y es buena noticia, es que Dios quiere comunicarse contigo mucho más de lo que tú quieres oír de Él. Él no está jugando a las escondidas. No lo está haciendo deliberadamente difícil. La dificultad viene de nosotros, de nuestras mentes desordenadas y expectativas confusas y el ruido de nuestros propios egos. Pero Él es paciente. Seguirá hablando, seguirá dando empujoncitos, seguirá abriendo puertas y cerrando otras hasta que aprendamos a reconocer su voz. Así que esto es lo que te animaría a hacer. Deja de esperar la zarza ardiente. Empieza a prestar atención a los pensamientos ordinarios que surgen en oración.
las convicciones tranquilas que no desaparecen, los impulsos específicos que te sorprenden. Pruébalos contra las Escrituras. Observa qué fruto producen. Llévalos a otras personas en quien confíes. Y sé paciente contigo mismo cuando te equivoques, porque te equivocarás a veces. Todos lo hacemos. El punto no es lograr la perfección, sino crecer en discernimiento, lentamente, a lo largo de toda una vida. Dios está hablando. La pregunta es si estamos aprendiendo a escuchar. Gracias por quedarte conmigo a través de todo esto. Sé que ha sido una discusión bastante larga y quizás no tan ordenada como te hubiera gustado. Pero, entonces, la vida espiritual rara vez es ordenada, ¿verdad? Es desordenada y confusa, y nos abrimos paso como mejor podemos, esperando estar acertando más de lo que erramos. Si algo en el mensaje de hoy resonó contigo, si te encontraste pensando, sí, esa es exactamente la confusión que he estado sintiendo, o necesito aprender esto, entonces te agradecería si dejaras un comentario abajo. Dime qué parte te impactó más, o comparte tus propias luchas con discernir la voz de Dios. Esto no es una conversación unidireccional. Todos estamos tratando de resolver esto juntos, y tus ideas podrían ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Y si esto te resultó útil, considera suscribirte a C.S. Lewis Enseñanzas. Estamos aquí regularmente trabajando a través de las difíciles preguntas de la fe con honestidad y rigor, tratando de recuperar viejas verdades que han sido olvidadas, tratando de pensar con claridad en una era que prefiere eslóganes a la sabiduría. Eres bienvenido a unirte a nosotros en ese viaje.